Okay, so we have some time to look at the two truths, which is an important concept in Mahayana Buddhism. Bueno, pues tenemos un poco de tiempo para comentar las dos verdades, que es un texto, es una idea bastante importante dentro del budismo mahayana. In the original teachings from the Buddha, there's an emphasis on going to the other side. En las enseñanzas originales del Buda, pues hay un gran énfasis en esto de ir al Which otro was seen lado, as nirvana, que se veía como el nirvana, something very different and with no real contact with samsara. algo muy diferente y sin contacto verdadero con el samsara. It's an either or structure. Es decir, en una estructura de o bien una cosa o bien otra. But in Mahayana Buddhism, with the development of the understanding of emptiness, there is more sense that you can have both and you can have samsara and nirvana. Pero en el budismo mahayana, con el desarrollo de la comprensión de la vacuidad, pues se tiene más este entendimiento de que se pueden tener ambos, es decir, samsara y nirvana. That all the forms of samsara, everything we're familiar with, everything that seems to be solid and real or to limit us, is in fact inseparable from emptiness. Es decir, que todas las formas del samsara, todo aquello que nos parece real, todo aquello que nos parece Could you put your camera sustantivo en a nuestra bit vida, more? pues puede estar unido, o sea, está realmente unido íntimamente a la vacuidad. So, with with this understanding, we have relative truth, which is where we find ourselves focused on phenomena. Y entonces con este entendimiento tenemos la verdad relativa, que se centra en los fenómenos. Phenomena here simply means whatever we experience, whether it's our thoughts, our feelings, our body, or everything around us. Y los fenómenos, a esto se refiere a cualquier cosa que nosotros experimentamos, es decir, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, cualquier cosa que experimentemos. This is our sphere of operation. Esta es nuestra esfera de funcionamiento. And we move in it as a subject in relation to objects and to other subjects. Y nos movemos en ella como un sujeto en relación con objetos o con otros sujetos. In which we have our own separate being. En el que tenemos pues nuestro propio ser separado. Generally, it seems clear to us that we exist. Generalmente, pues nos parece claro que nosotros existimos. Our existence is confirmed by the people around us. Y esa existencia pues se nos confirma a través de las personas que nos rodean. As we all subscribe to the basic contract that I will take you to be real if you take me to be real. Puesto que todos suscribimos el contrato básico de que yo te voy a tomar a ti como real y tú me tomas a mí como real. Due to this, we find ourselves as a kind of separate entity, a thing in a world of things. Y debido a esto, nosotros nos encontramos como una especie de entidad separada, es decir, como una cosa en un mundo de cosas. Not only do we experience things, but we respond to them with energy, with emotion, with bias. Y no solo experimentamos esto, sino que lo percibimos con sesgo en un mundo prejuzgado. There are things we like, things we don't like, people we don't like. Hay cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan, gente que nos gusta, gente que no nos gusta.
Generally, we experience this on the basis of being sure that the people we like have good qualities. They are the good qualities inherent in them. Normalmente nosotros vemos esto en el sentido de que la gente que nos gusta, pues que tiene cualidades positivas de manera inherente, cualidades positivas dentro de ellos. And the people we don't like have negative qualities or threatening qualities, which we take to be inherent in them. Y la gente que no nos gusta, pues tiene cualidades negativas, cualidades amenazadoras, y nosotros las tomamos como si fuesen inherentes en ellos. And because we all want happiness, our tendency is to seek more of the good, that is what makes us happy, and avoid the bad, that is what makes us unhappy. Y entonces, de esta manera, pues tendemos a buscar más de lo bueno y eso, pues, para que nos proporcione felicidad y tener menos de lo malo para evitar la infelicidad. When we look around, we can see that this is the framework within which everything is operating. Our politics, economics, choices of clothing, cinema, and so on. Y cuando miramos alrededor podemos ver que así es como funciona el mundo, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito de las elecciones que hacemos para vestirnos, de lo que comemos, etc. And now, in this period of individualization, in which each of us is attentive to the specificity of our own situation, we make choices which confirm our sense of who we are. Y entonces, para completar nuestra situación, nosotros realizamos elecciones pues para confirmar ese sentido de quién somos nosotros. And this is supported by the development of the capitalist and even Chinese communist exchange economy, the production of commodities. Y esto pues tiene que ver con la economía capitalista, con las mercancías, la producción de las mercancías. So we define ourselves through the choices we make. Pero nos definimos a nosotros mismos a través de las elecciones que nosotros tomamos. Selectivity and the possibility of doing that, given the range of commodities available to us, is confirming of the uniqueness of our own ego self. Y nuestra selectividad, las elecciones que hacemos de acuerdo con las mercancías que están a nuestra disponibilidad, pues confirman esa especificidad, esa característica de ser único de nuestro yo ego. Esa concepción que tiene de sí mismo como alguien único. Sometimes having such a wide range of options can feel exciting and life-affirming. Bueno, pues tener esa gran cantidad de opciones a disposición a veces puede parecer excitante, o sea, and sometimes it can feel just overwhelming. There's so many choices available. Puede parecer fantástica y que afirma la vida, pero por otra parte, pues, a veces puede también parecer agobiante y demasiado. So this complex world of discrete entities, each carrying a valency which we attribute to them, but which we take to be innate in them, is the basic structure of our ordinary world. Entonces, esta carga que tienen las diferentes entidades y que nosotros atribuimos como inherentes a ellas, es como realmente tomamos el mundo normal en el que funcionamos.
Now, in this text by Patrul Rinpoche, Y entonces, he describes this structure as impure relative truth. entonces en este texto de Patrul Rinpoche describe esta estructura como la verdad relativa impura. In pure relative truth, there are phenomena, but they are not invested with our own particular egoic attitudes and beliefs. En la verdad relativa pura hay fenómenos, pero no se invierte en ellos, no se inserta en ellos nuestra creencia en que eso es una verdad absoluta, en que tienen una existencia propia. But it's difficult to get to that pure relative truth. Pero es difícil alcanzar esa verdad relativa pura. Because for each of us, somehow the sense that my opinions, my choices express a basic truth about me. Porque es difícil, porque para cada uno de nosotros mi opinión, lo que yo digo, pues expresa la verdad sobre mí. So, as usual, when we study Dharma, we are faced with an inquiry into the nature of identity. Entonces, como es habitual, cuando estudiamos el Dharma, pues nos enfrentamos al estudio de la identidad. In the general Theravada teachings, the Buddha said that there is no true existence or inherent existence in people. En la enseñanza general Theravada, pues se dice que no hay existencia verdadera o existencia inherente en la gente. That our sense of being a person is generated by the interaction of the five skandhas or the five factors that constitute the sense of being a person. Que nuestro sentido de considerarnos una persona pues se genera a partir de los 5 skandhas o los 5 montones que constituyen lo que se considera una persona. So, as we have looked many times before, we have form, which is shape and color. Entonces, como hemos visto muchas veces antes, tenemos forma, que tiene que ver pues, con la forma, con el color, Sensation, feeling, which is positive, neutral, or negative. sensación, sentimiento, que puede ser positivo, negativo o neutro. Then we have perception, whereby we experience ourselves seeing things. Luego tenemos percepción, de manera por la que nosotros experimentamos Hearing cosas, things, smelling things, tasting things. Cosas, oímos cosas, saboreamos cosas, olemos So this cosas. perception is already infused with the feeling tone of reification, of solidification of what is encountered through the senses. Y entonces esta percepción ya está impregnada de esta cosificación, de esta solidificación del fenómeno como si fuese inherente. Then we have the factors of compounding or thickening, whereby different associations are joined into the perception to give it a sense of density. Y luego tenemos los factores de composición o de espesamiento que liga unos elementos con otros dándole determinada densidad. So in this setting, our memories, our knowledge,
everything which is, as it were, our background potential for being ourselves is available to be wrapped around a particular perception. Y entonces, en este contexto, pues nuestros recuerdos, nuestra memoria, digamos nuestra historia, está disponible para envolverla en torno a determinado fenómeno, acontecimiento en el momento, para construir una interpretación y una entidad como si fuese inherente. And then the fifth factor is consciousness, Y luego el quinto factor, que es consciencia, the sense that we are conscious of something. el sentido que somos conscientes de algo. Consciousness refers to the mental function or activity of engaging with an object. La consciencia es el factor mental que se implica con The object could el be objeto. taken to be something which is outside ourselves, houses, trees, and so on. Ese objeto puede tomarse como algo que está fuera de nosotros, como casas, árboles, It could be etcétera. a memory that you're thinking about or a plan you're making for what you'll do next week. Pero podría ser también un recuerdo sobre el que estás pensando o un plan sobre qué es lo que vas a hacer la semana próxima. But it becomes something you can think about. Y se convierte en algo sobre lo que tú puedes pensar. It could be something that you never directly encounter, which is abstract, like God, for example. Puede ser algo que no te hayas encontrado nunca, algo abstracto como Dios, por ejemplo. But by approaching the unexperienced as if it was an object that could be experienced, it is as if we can talk about it in a rational way. Pero al envolver la experiencia como si fuese objetiva, pues es como si nosotros pudiéramos hablar de ella de una manera así, de una Now, manera in the Buddha's objetiva. formulation, these 5 skandhas or heaps are placed together and form the pattern of ourselves. Y entonces en la formulación del Buda, estos 5 skandhas, estos 5 montones o factores, pues se colocan juntos para constituir nuestro sentido del yo. Just as if you are building a house, you have the bricks and the beams and tiles for the roof and so on. And when they are all placed together in a recognizable pattern, we say, oh, this is a house. Exactamente igual que cuando estás construyendo una casa, tienes los ladrillos, tienes las vigas, tienes las tejas que hacen el tejado, y cuando todo eso se coloca con un patrón When we identificable, look at the pues se puede decir, house, vale, eso es una casa. what we see is bricks and window frames and doors and tiles. Cuando miramos una casa, lo que vemos es ladrillos y marcos de ventanas y puertas y tejas. But we're not in the habit, unless we're architects, of analyzing the construction. Pero no tenemos el hábito, a menos que seamos un arquitecto, de analizar la construcción. It's a house. Es una casa There seems to be a givenness to it. que parece que que está It como just ya is. ya se nos da. Es decir, And ya that's what es. the Buddha is saying about our sense of being someone. Y eso es lo que dice el Buda That con we are, oh, sorry, on you go. eso es lo que dice el Buda con nuestro sentido de ser alguien. That we are a composite, we are compounded, we are put together from the operation of many different factors, and yet in their functioning, there seems to be just one thing. Que somos una composición, que estamos hechos de diversos factores y sin embargo a través de su funcionamiento parece como si todo fuese una única cosa.
So if I say, well, this is me, Entonces, si decimos, vaya, pues este soy and yo, I describe the different factors of me, my body, my interests, and so on, y yo describo diferentes factores míos, como pues mi cuerpo, mis intereses, etcétera, it's as if I'm here, this sense of myself is here and primary, and yeah, I have this body which has changed over the years. entonces es como si pues, esa sensación pues dice, pues sí, sí, yo soy yo, este es mi cuerpo, he cambiado a lo largo de estos últimos años, pero este es mi cuerpo. So that this felt sense of myself seems to be an enduring fact. I exist. Y entonces parece como mi yo es un factor, ese yo es un factor duradero. Es decir, yo existo como un hecho. So you might sadly experience after an earthquake, my house has fallen down. Pues quizá, tristemente, puede que experimentes tras un terremoto que tu casa pues, se ha caído. Maybe the walls are still standing, but the roof has fallen in. Y quizá las paredes todavía se mantienen, pero el tejado se ha caído. My house will need to be repaired. Necesitaré reparar mi casa. We're investing into this wreckage the notion that somehow there is an essential my houseness to it. Y entonces estamos insertando dentro de este naufragio, pues una sensación de que de casidad, de que la casa existe por sí mismo, que la casa es un When fenómeno en we sí. look at this from the Buddhist point of view, we see that the ego self, my sense of self, is generated by the operation together of these five factors. Y cuando observamos todo esto desde el punto de vista budista, nosotros nos damos cuenta de que nuestro yo ego, quien yo tomo como yo, está generado a partir del funcionamiento de estos 5 factores. Myself is secondary. It Mi, is something generated or created or manifesting from the operation of the five factors. mi yo es secundario, se genera, se crea a partir del funcionamiento de los 5 factores. This felt sense of myself is not intrinsic, but is extrinsic. It's something which is arising from the process, it's not the ground of the process. Y este sentido del yo no es intrínseco, es extrínseco. Es algo que surge del proceso. Es decir, no es previo al proceso, sino que surge a partir del proceso de funcionamiento de los 5 factores. This is very radical. Esto es muy radical. It's upsetting. Y esto es bastante molesto. If we look with this lens and we see, oh, yes, maybe it is like this, then many of the assumptions we operate on the basis of are false. Y entonces, si nosotros miramos con cuidado, pues quizás digamos, vaya, muchas de las suposiciones sobre las que me baso son falsas. So when we're looking from this point of view, we also consider impermanence. Bueno, cuando miramos desde este punto de vista, también consideramos la transitoriedad. Many of the factors which we take as inherent in us, as belonging to us, have been developed in interaction with the world. Muchos de los factores que nosotros consideramos intrínsecos en nosotros, inherentes en nosotros,
pues se han desarrollado a través de nuestra interacción con el mundo. The baby learns to speak a language by interaction with people who already speak that language. El bebé aprende un idioma interaccionando con personas que ya conocen ese idioma. If children are not exposed to people speaking, and especially speaking with them in a simple, comprehensible way, then they can find learning language very difficult later on. Si los bebés no son expuestos a gente que habla y en particular a gente que le habla a ellos de una manera comprensible, pues van a encontrar mayores dificultades más adelante en aprender un idioma. But very often, if you're talking with a 4 or 5-year-old child, they are like an ocean of words just streaming out of them, stories and observations about everything. Pero a menudo, si tú te pones a hablar con un pequeño de 4 o 5 años, son como un océano de palabras que están soltando continuas parrafadas de sus observaciones del mundo y de cosas de aquí y de allí. Once we come into language, we tend to be unable to retrieve memories of how it was before we were in language. Y una vez que entramos al lenguaje, somos incapaces de recordar cómo era el vivir sin el lenguaje, cómo era la vida anterior al lenguaje. That is to say, that which has been learned and internalized and ripened in interaction with our potential is taken to be something which is just belonging to me. Es decir, eso que ha sido interiorizado y que ha sido madurado a partir de mi potencial, se toma como si fuese algo inherente y interno de mí. So the more we analyze the changes that have occurred to these factors during our lifetime, we see that they are unstable and situationally developed. Y entonces, cuanto más analicemos los factores que operan en nuestra vida, pues más nos damos cuenta que son inestables, que se desarrollan a lo largo de la vida y que cambian. So there is a strange paradox here. Y aquí hay una paradoja extraña. That is to say, seeing the interactive nature of the field factors or elements in self, in our embodiment rather, and in the environment, we develop this sense of self. Entonces, al ver los factores que interaccionan más que en el ambiente dentro de nosotros, pues desarrollamos este sentido del yo. Then if I say, I am not who I think I am, that seems accurate. Y entonces, si yo digo, yo no soy quien yo pienso que soy, eso parece Because que es however I think correcto. about myself or speak about myself is only a very small articulation of the many factors which give rise to this moment of felt existence. Porque cualquier cosa que yo pueda decir de mí no es más que un pequeñísimo momento, una cuestión pequeñísima de todos los factores cambiantes e interactivos que constituyen And yet, at esta the same existencia time, sentida. I am who I think I am. Y sin embargo, a la vez, yo soy quien yo pienso que soy. Because it is precisely my thoughts about who I am that become the kind of container and glue to bring together
the factors which generate my ever-changing sense of self and take it to be enduring. Porque precisamente mis pensamientos sobre quien yo creo que soy son el envoltorio, son el envase en el que se coloca la interacción incesante de los diferentes elementos que constituyen mi So ser. this second aspect is indicating that our sense of self is generated by the interpretive matrix we operate in. Entonces esto lo que nos indica es que nuestro sentido del yo se genera a partir de la matriz de interpretación en la que funcionamos, a partir de la cual funcionamos. So this matrix or patterning of interpretation arises from the language that we enter into, the culture we enter into, whether we are deemed to be male or female, whether we are healthy or sick, whether we are rich or poor. These many factors which are not in the palm of our hand feed into how we are able to think about who we are. Entonces, esa matriz de interpretación o ese patrón de interpretación surge a partir de, pues, del lenguaje que nosotros hablamos, de la cultura en la que estamos insertos, si somos masculinos o femeninos, si somos ricos o pobres, si estamos sanos o no. Todo eso genera un patrón concreto a partir del cual nosotros interpretamos el mundo. So although we have a general statement like the United Nations Charter of Human Rights, y entonces, aunque tengamos afirmaciones generales como la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tend to find ourselves operating inside fields of assumption and belief which give us very specific limitations to how we can express ourselves. Pues tendemos a funcionar dentro de determinadas suposiciones y determinadas creencias que nos dan un marco muy estrecho en el que nosotros podemos expresarnos, en el que nosotros podemos funcionar. Living, excuse me, living as a man in London, for me, it is inconceivable that the police would suddenly drive up next to me in the street and arrest me for not wearing a scarf over my head. Siendo un hombre, siendo masculino, un hombre en Londres, pues para mí es inconcebible que la policía pues se va a poner a mi lado y me va a parar porque no llevo puesto el velo en mi cabeza. But clearly this happens for women in Iran. Pero claramente esto sucede para las mujeres en Irán. There is no flat earth, there is no evenness. We are in a very bumpy world of cultural interpretations. No hay una tierra plana, no hay una igualdad. Vivimos en un mundo lleno de baches y de diferentes interpretaciones culturales. From the Dharma point of view, these varieties in cultural orientation, family orientation, and the factors of our own personality all arise for us as experiences ripening from past activity, what we call karma. Desde el punto de vista budista, toda esta variedad de la cual nosotros experimentamos una parte surge a partir de, pues de nuestra cultura, de nuestra familia, de nuestra orientación personal y todo eso a su vez de nuestro karma, es decir, de nuestras acciones pasadas.
So this is a further way of seeing the world as relational or relative. Y esto es una manera más allá de ver el mundo como relacional o como relativo. So when I look outside, I'm not seeing things which just exist by themselves. Y entonces cuando yo miro fuera, yo no veo cosas que existan ahí sin más por sí mismas. From a general point of view, I can see that the houses have been built and some are better kept than others. Desde un punto de vista general, yo veo que han construido las casas, que algunas las mantienen mejor que otras. I can see that the leaves on the trees are changing color since it's now entering the season of autumn. Yo veo que las hojas de los árboles están cambiando de color, puesto que ahora entramos en la estación de otoño. That's an interpretation of these phenomena existing as objects. Esto es una interpretación de que estos fenómenos existen como objetos. But if we look through the lens of karma, Pero si miramos a través de las what is lentes del revealed to karma, me, what is the field of my experience, lo que is the revelation of the ripening of the consequences of my previous activity. Pero si miramos a través de la lente del karma, lo que se revela para mí, lo que es mi experiencia, la obtengo a partir de mi propio karma, de mi propia actividad anterior. We don't just have different opinions of, I don't know, preferring apples to pears. No es que simplemente tengamos opiniones distintas en el sentido de, bueno, pues yo prefiero las manzanas a las peras. On the basis of, well, this is who I am. Sobre la base de pensar, bueno, pues que yo soy así. It's that the potential of the environment, which is a kind of energetic resonance, vibrates with me according to my karmic resonance, and I find myself drawn towards certain factors and not towards others. Es que la resonancia energética del entorno se une a mi karma, a mi resonancia energética interior, y entonces esa resonancia energética interior activa determinado, o es activada por determinado potencial del entorno, y entonces se genera la experiencia And this again is a very radical and troubling idea. Y de nuevo, esto es una idea muy radical, muy perturbadora. It carries with it a critique of the idea of being an autonomous ego self. Lleva dentro de ella una crítica en el sentido de que no somos un yo I may aislado say, individual. I am what I am, and I'm going to live life on my terms. Yo puedo decir, yo soy quien yo soy, voy a vivir mi vida bajo mis términos. But what is revealed to me as possible will be different from what is revealed to the people living in the next flat. Pero lo que se revela para mí como posible es diferente de lo que se revela como posible para las personas que viven en el apartamento de al lado, en el piso de al lado. Not only is this saying that the world manifests on the basis of ethics, No solo nos dice esto que el mundo se manifiesta sobre la base de la ética, but it is not some neutral object formation. sino que no es una formación objetiva neutra. You live in your world. Tú vives en tu mundo. I live in my world.
Yo vivo en mi mundo. Of course, there are correspondences. Por supuesto, hay correspondencias. We can, because we live in language, we can exchange comments about things. Puesto que vivimos en el lenguaje, podemos intercambiar comentarios sobre cosas. But these things that we talk about are concepts. Pero estas cosas sobre las que hablamos son conceptos. The actual thing or phenomena or appearance as it comes to us is inexpressible. La cosa o fenómeno o apariencia que viene hacia nosotros es inexpresable. If I decide I'm going to eat a banana, Si yo decido, me voy a comer un plátano, I have a concept of banananess. yo tengo un concepto de platanosidad. I have an experience of bananas. Yo tengo experiencia de lo que son los plátanos. I have learned not to eat the skin of the banana, He aprendido a no comerme la piel del plátano, but I have learned to eat the skin of apples. pero he aprendido a comerme la piel de la manzana. So the banana as an idea, as an interpretation, is something which I can have knowledge of, and I can exchange that knowledge with someone else. Entonces, el plátano como idea, como interpretación, es algo sobre lo que yo puedo hablar, sobre lo que yo puedo expresarme y sobre lo que yo puedo compartir ideas con otras personas. But now I lift the banana and start to smell it. Pero yo ahora he cogido el plátano y estoy empezando a olerlo. What is that? ¿Eso qué es? Oh, I say, oh, it's quite sweet. Ah, pues es muy dulce. I might say it's like something else, or it reminds me of that other fruit. Ah, podría decir, es como esta otra cosa, porque que me recuerda a esta otra fruta. I put it in my mouth. Me lo pongo en la boca, There is texture, está la textura, taste, sabor. because the structure of the banana is not rigid. It starts to dissolve in my mouth, and so my tongue is moving the pieces of banana around quite easily. Y puesto que la textura de del plátano no es rígida, empieza a moverse por mi boca y la lengua pues la mueve por diferentes zonas de la I'm boca. talking about what happens. Yo estoy hablando sobre lo que sucede. But the actual taste of the banana, how is it? Pero el sabor real del plátano, Again, ¿qué I es? can only say it's like something else. De nuevo, pues yo solo puedo decir, es como alguna otra cosa distinta. If I can observe that, what I can see is I am using language to reassure myself that my ego structure is powerful. Si yo puedo ver eso, yo puedo darme cuenta que estoy utilizando el lenguaje para reafirmar que mi estructura del yo ego es That is to poderoso. say, with my dualistic consciousness, I can think and talk about this thing that I take to be a banana. Es decir, que con mi conciencia individual yo puedo pensar y yo puedo hablar sobre esta cosa que es un plátano. But what is the thingness of the banana? Pero ¿qué es la cosidad del plátano? Es decir, ¿qué es lo que le hace una cosa? It's a concept. Es un concepto. The taste is inexpressible, El sabor es inexpresable. but I am able to talk about the taste. Pero yo soy capaz de hablar sobre el sabor. That is to say, I project certain
formations or parameters onto the taste arising in my mouth. Es decir, yo proyecto determinadas formaciones, determinados parámetros sobre la experiencia que surge en mi boca. And applying the functions of comparing and contrasting. Y aplicando las funciones de comparar, de contrastar, I relate what is arising to something else that I have experienced. yo me relaciono yo relaciono lo que surge con otra experiencia. This what that is arising Este qué que is surge already a mélange of emergent experience and conceptualization. ese qué que surge ya es una mezcla de experiencia y conceptualización. That is to say, I am a colonialist. The ego is colonizing the world of direct experience and pulling things into its own framework of meaning making. Es decir, yo soy un colonialista. El ego coloniza el mundo de la experiencia, atribuyéndole significado y colocándolo en determinados hilos de interpretación para darle sentido. Rather than simply giving myself to this mysterious, uncatchable taste, Entonces, en vez de entregarme a I conceptualize an interpretation. Entonces, en vez de entregarme directamente a esta experiencia inatrapable, inexpresable del sabor, pues yo la envuelvo en mi conceptualización. A esta this experiencia process misteriosa e inexpresable. confirms and intensifies the dualistic structure of I am tasting something. Y este proceso intensifica mi conciencia dualista de que yo estoy experimentando una cosa. So then, if I describe this to someone else, it would be quite usual for them to say, well, James, do you like that banana? Entonces, si yo esto se lo describo a cualquier otra persona, pues me va a decir, vale, pues James, ¿te gusta el plátano? Because liking and not liking is the second of these skanda heaps, and it's a primary method of establishing our relationship with what we take to be the things of the world. Porque que gustar y no gustar es el segundo de los escandas, es el motor a partir del cual nosotros nos relacionamos con todos los fenómenos del mundo. If I like it, I decide to go back to the same shop and buy more bananas. Si me gusta, pues yo decido volver a la misma tienda y comprar más plátanos. And if I don't like it, I think, oh, not for me, I'll get another fruit instead. Y si no me gusta, yo voy a decir, pues para mí no, me voy a comprar mejor otra fruta. What I'm doing there is making a decision on the basis of my idea of my experience, the narrative I can generate on the basis of my idea of that experience. Lo que estoy haciendo ahí es tomar una decisión sobre una idea que yo construyo sobre la experiencia, es decir, sobre la conceptualización que surge a partir de la experiencia. So, what I have just described is the fact that we are living in a mental world. Lo que acabo de escribir es el hecho de que vivimos en un mundo mental. We think we are in direct contact with what is outside. Pensamos que estamos en contacto directo con lo que está ahí fuera.
that our experience can be raw and fresh. Que nuestra experiencia puede ser cruda, puede ser fresca. So I went out of my door early this morning and it had been raining, and I think, oh, the air is so fresh, but a bit damp. Yo salí de mi puerta esta mañana y había estado lloviendo y entonces el aire estaba fresco, pero también un poquito And húmedo. it's just as I said, I think the air is fresh and a bit damp. Y es como yo lo acabo de decir, pienso que el aire está fresco y un poquito húmedo. My narrative about the day is based on the concepts I apply to the day. Mi narrativa sobre el día se basa en los conceptos que yo aplico al día. So from the Dharma point of view, this is very important. Bueno, pues desde el punto de vista del Dharma, esto es muy importante. I'm not in touch with how it is in itself, Y no está en contacto con cómo es en sí mismo. my frame of reference is how it is for me. Mi marco de referencia es cómo es para mí. This installs the ego self in the center. Y esto coloca al yo ego en el centro. In the tantric tradition, the main deity is in the center of the mandala. En la tradición tántrica, la deidad principal está en el centro del mandala. In our egoic world, each of us sits like a little god in the center of our world, having many different opinions. Y en nuestro pequeño mundo, cada uno de nosotros nos sentamos en el centro de ese mundo, teniendo nuestras propias opiniones. Nos sentamos como dioses en el centro de nuestro mundo, teniendo What we nuestras propias suffer from opiniones. here is what's called the first of the five poisons. Y entonces lo que sufrimos aquí, Obscurity or opacity or mental dullness or stupidity. entonces lo que sufrimos aquí es lo que se llama el primero de los 5 venenos, es decir, opacidad, oscuridad o sopor mental o estupidez mental. This is samsara according to the rules of Scottish cooking. Este es el samsara de acuerdo con las reglas de la cocina escocesa. When I was a child, everything was cooked. Cuando yo era un niño, todo se cocinaba. I would never have imagined you could eat a carrot raw. Nunca podría haber imaginado que se puede comer una zanahoria cruda Or a piece of kohlrabi. o un trozo Salad de was something unpleasant one had to endure in the summer. un trozo de alguna otra verdura cruda, porque el verano era bastante desagradable Everything is cooked. That is what food means. si en las ensaladas había algo crudo, porque la cocina hay que cocinarse, eso es In lo the que same significa way, comer. in terms of the dualistic ego self, Entonces, del mismo modo, con relación o sea, en términos del yo ego, everything is cooked with concepts. todo está cocinado con conceptos. We think we're tasting the thing itself, Pensamos que estamos saboreando la cosa en sí, but the spices have already been massaged in. pero ya han masajeado dentro determinadas especias. Everything is cooked in the microwave of reification. Todo se cocina en el microondas de la cosificación, Very quick. muy rápidamente. And that taste that we have, the taste that confirms that I know what is happening,
is an artificial taste. Y ese sabor que tenemos, el sabor de que nosotros sabemos qué es lo que está pasando, es un sabor artificial. The word for relative truth, or the word that is kunzop, La palabra para la verdad relativa, la palabra es kunzop. kunzop indicates false, unreliable, Y kunzop, erroneous. kunzop indica falso, no fiable, erróneo. It indicates a fiction, Indica una ficción, which is something which is created algo que es creado and is believable as if it were not created. pero es creíble como si no fuese creado. So if you read a well constructed novel, you believe in the characters. Igual que si tú lees una novela muy bien construida, tú te crees los personajes. These characters cannot be found in any country. Y estos personajes no se les puede encontrar en ningún país, But they are found in the imagined country of the book. pero se encuentra en el país imaginario del libro. We enter into that world. Entramos en ese mundo. And the construction is good, it rings true. Y si la construcción es buena, pues nos suena a verdad. That is to say, the characters in the novel exhibit qualities and behaviors which may be a bit surprising or interesting, but somehow are believable. Es decir, que los personajes en la novela pues tienen algunas características que algunas pues son un poco sorprendentes, un poco extrañas, pero de alguna manera creíbles. And this basic principle can be expanded to science fiction. Y este principio básico puede expandirse a la ciencia ficción, Where radically unusual environments and creatures are depicted in a way which permits us to believe in them. en el que entornos y criaturas radicalmente diferentes pues se muestran de una manera en la que se We les hace are very creíbles. fortunate creatures Nosotros somos criaturas muy afortunadas because our culture encourages deception. porque nuestra cultura anima o fomenta el engaño. We can go to the cinema, to Como the theater. We can read novels, poems, plays. podemos ir al cine, al teatro, podemos leer novelas, poesía, dramas. I enjoy being deceived. Yo disfruto que me engañen. Well, I wouldn't call it being deceived. It's just, it's an entertainment. Bueno, yo no lo llamaría que me engañen, es un entretenimiento. An entertainment in English is something you hold. You offer it hospitality. We offer hospitality to the imagined. Un entretenimiento es algo que en inglés es algo que se mantiene para ofrecer hospitalidad, es decir, para entretener, para dar hospitalidad a quien llega. So, relative truth indicates something which is imagined, yet believed to be true and indeed to be real. Entonces, la verdad relativa es
Se refiere a algo que es imaginado, pero que se cree como si fuese verdad y aún más que se cree que es real. In the theater, we see a play which has been written by the playwright and rehearsed by the actors. En el teatro vemos una obra que ha sido escrita por un escritor, por un dramaturgo y ha sido ensayada por los actores. In the theater of our life, the play has been written by our own karma and is enacted by all the beings that we encounter, including ourselves. Y en el teatro de nuestra vida, la obra ha sido escrita por nuestro propio karma y por todos los seres que se encuentran en ella, incluidos nosotros. We believe in our life. Creemos en nuestra vida. I exist. This is me. Yo existo, este soy yo. It's a given. It just is. Es algo dado, esto simplemente es. Then we look at other people's lives. Y entonces miramos las vidas de otras personas. Why would they want to live like that? ¿Y por qué quieren vivir así? How can they bear to do what they do? ¿Y cómo es posible que hagan lo que hacen? Simply because they are not me. No, pues simplemente porque no son yo. What seems to be objectively true and real is simply a hyper-energized opinion that I hold. Lo que simplemente parece como real y objetivamente ahí no es más que una opinión What is hiperenergetizada. important for me is not important for many other people in this world. Lo que es importante para mí no lo es para los demás en este mundo. This again gives us the flavor or a chance to see, oh, this world is my mind. Y esto de nuevo nos da el sabor, nos permite ver de que, vaya, este mundo es mi mente. Other people are manifesting the drama of their own existence, just as I manifest the drama of mine. Los demás están manifestando la obra de teatro de su propia existencia, exactamente igual que yo interpreto la de mi propia existencia. When we look clearly at how it is occurring, Cuando we see nosotros, that nothing is truly existing. cuando nosotros miramos claramente a cómo está sucediendo, nos damos cuenta de que no tiene existencia propia. And yet we can't say it's non-existing because it's impactful. We Pero are affected by what occurs. y sin embargo, no podemos decir que no exista porque tiene impacto, nos afecta lo que sucede. Our life is the middle way, neither existing nor non-existing, but a ceaseless flow of imaginings. Nuestra vida es el camino medio, ni existe ni no existe, sino imaginando cosas en las que creemos. We live in the realm of it is as if. Vivimos en el reino de como si. But it's very difficult for us to see this directly because we imagine that the imagined is real. Pero es muy difícil ver esto directamente porque imaginamos que lo imaginado es real. In the world, many wars are going on at the moment. There are many crises from climate change, and there are famines in many, many places. En el mundo en el que vivimos hoy día, pues nos damos cuenta de que hay un montón de guerras, de que hay hambrunas en un montón de países del mundo. These events emerge due to the balance of the five elements and or the imbalance of the five elements and the imbalance of the five poisons.
Todos estos elementos surgen, todas estas situaciones surgen debido al equilibrio o al desequilibrio de los 5 elementos y al desequilibrio de los 5 venenos. Our mental dullness manifests as the confusion that the unreal is real or the imagined is self-existing. Nuestra opacidad mental se manifiesta con la confusión de que lo imaginado lo tomamos como real, de que lo que no existe lo tomamos como existente. In English, the word real carries the sense of something which exists in itself. En inglés, la palabra, el término real, lleva inserto el sentido de que algo existe por sí mismo. If it's real, its existence is not in doubt. Si es real, no se duda de su existencia. It is. Es. And yet, from this Dharma point of view, is saying, no, 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 no. What you take to be as is, it is as if. Y desde el punto de vista del Dharma te dicen, no, 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 lo que tú crees que, o sea, lo que tomas como sí, en realidad es como es. Now, this is very important because it's saying nothing is established in itself. Y esto es muy importante porque lo que nos dice es que nada se establece por sí mismo. Or rather, whether anything is established in itself or not, you do not know. O más bien, tanto si se establece algo en sí mismo o no, tú no lo sabes. What you have access to is experience. A lo que tú tienes acceso es experiencia. There are two possibilities of experience. Hay dos posibilidades de experiencia. One is as is. Uno es tal cual es. That is the taste of the banana before I tell the banana what it tastes like. Y ese es el sabor del plátano antes de que yo le cuente al plátano cómo sabe. The second is as if, El segundo which es, is my interpretation of how the banana is. y el segundo es como si, y eso es mi interpretación de cómo es el plátano. So, samsara, this domain of impermanence and suffering and fantasies of real existence which are misleading. Entonces el samsara, este dominio de fantasías, de transitoriedad, de creer que las cosas existen, de sufrimiento, de creer que las cosas existen, This is, this is the domain of as if. y este es el dominio del como si. But because we think it is as is, Pero puesto que nosotros pensamos que es como es, there are two consequences. aquí hay dos consecuencias. Firstly, we can't recognize that it is as if. Primero, no podemos reconocer de que es como si. And secondly, this false belief hides from us the actual presence of the as is. Y en segundo lugar, esta creencia oculta a nosotros el cómo es. So what I'm referring to here as the as is in this text called the absolute truth.
Y entonces aquí a lo que me estoy refiriendo como es, en este texto se refiere a ello con la verdad absoluta. Absolute here means it's not relative, it's not conditioned, it's not standing in relation to anything else, it just is. Absoluta en el sentido de que no es relativa, no es condicionada, no se coloca en relación a ninguna otra cosa, simplemente es. It's Como not es. contrived, it's not invented, it's not made. No está construida, no es inventada, no está fabricada. It's present from the very beginning. Está presente desde el mismo principio. It is the uncreated, Es lo no creado, the unborn. lo no nacido. It hasn't come into existence as something. No ha entrado a la existencia como alguna cosa, como una cosa. And so it doesn't stand in relation to any other thing. Y entonces no se coloca en relación con ninguna otra cosa. Now, we have to remember what we've just been looking at is that all that we take to be things are in fact imagined. Y entonces tenemos que recordar lo que hemos estado hablando, que todas las cosas que nosotros consideramos en realidad son imaginadas. And you can imagine the absolute truth. Y puedes imaginar la verdad absoluta. You can stick your concepts onto anything. Puedes pegar tus conceptos sobre encima de cualquier cosa. If you first conceptualize the thing you're sticking your concept onto. Si tú primero conceptualizas la cosa sobre la que vas a pegar tu concepto. If you first conceptualize what you are going to stick the thing onto as being a thing. Si tú primero conceptualizas la cosa sobre la que vas a aplicar tu concepto como siendo una cosa. Now you're just playing a game of imagining. Y entonces simplemente estás jugando un juego de imaginar. Whatever we say about the absolute is false. Cualquier cosa que digamos sobre lo absoluto es falso. So from the point of view of wisdom, we could end our little weekend session here. Entonces, desde el punto de vista de la sabiduría, podíamos terminar nuestra sesión de fin de semana aquí. Because talking about it is not going to bring us to the absolute. Porque hablar sobre ello no nos va a traer lo absoluto. And yet, because we are stitched into this constructed world, y sin embargo, puesto que estamos cosidos dentro de este mundo construido, it can be useful from the perspective of compassion or kindness to understand the nature of stitching. Puede ser que útil desde el punto de vista de la compasión o de la amabilidad observar la naturaleza de esa costura. How is it that I find myself in this complexity? ¿Cómo es que yo me encuentro a mí mismo en esta complejidad? When I try to think my way out of it, I just get a headache. It's impossible. Cuando intento salir de esta complejidad a base de pensar, pues lo único que consigo es un dolor de cabeza. Es imposible. Therefore, I have to find another way. Por tanto, tengo que encontrar otra manera. On the relative level, I can see how this knotting, how this enmeshment has occurred. En el nivel relativo puedo ver cómo este tejer, toda esta mezcla, cómo se ha producido. This is all the Dharma paths from the Theravada right up to Tantra.
Y estos pues, son todos los caminos del Dharma, desde el Theravada hasta el Tantra. Or we can also see directly the nature of the absolute. O podemos ver también la naturaleza de lo absoluto de forma directa. For example, when I was in primary school, aged 7 or 8, Por ejemplo, cuando yo estaba en primaria y tenía 7 u 8 años, we had to do knitting. teníamos que And I would be knitting and knitting with white wool, teníamos que hacer calcetas. Y yo pues which was hacía becoming not very white due to my dirty hands. con esta lana blanca que no, enseguida dejaba And de ser blanca somehow por it mi mano became a sucia. knotted ball. Y de alguna manera pues se convirtió en esta pelota, Which I tried to pull my way out of. en esta pelota de lana de la que yo intentaba salir. So in the end, I had to take it home and with many tears, give it to my mother to say, I don't know what to do. Entonces al final pues yo me la tuve que llevar a casa y con lágrimas decirle a mi madre, yo no sé qué hacer. And she said, well, you just have to look, find the piece of wool that's outside the ball and see where it's going. Dice, solo tienes que observar, mira el trocito de lana que está fuera de la bola y mira a ver dónde va. And I would say, but I hate it. I don't want to look at it. Y yo le decía, pero la odio, yo no quiero ni mirarla. So that's a good way of getting further into samsara. Pues esa es una buena manera de avanzar dentro del samsara, de meterse más But of course, profundo en el samsara. slowly untangling a ball of wool that's full of knots is quite difficult. Y por supuesto, el desenredar una bola de lana que está llena de nudos es bastante difícil. Because we're starting from the position it shouldn't be knotted. Porque partimos de la suposición, de la posición de decir, es que no debería estar llena de nudos. Where, as an example, one might think, but it's all wool. Bueno, pues como ejemplo uno podría pensar, bueno, toda This is es one lana. long piece of wool. Es solo un trozo de lana, un solo hilo It's de not lana muy cut, largo. it's not broken. No está cortado, no está roto. It's just going on a very complicated journey from one end to the other. Simplemente pues va en un viaje muy complicado desde un punto al siguiente, al último. So instead of focusing on my idea about how the wool should be or what I should be able to make with the wool, Y entonces en vez de enfocarme en la idea de cómo debería estar la lana o cómo lo que yo debería hacer con la lana, if I see that the wool is wool, si yo simplemente veo que la lana es lana, then it's just wool. entonces simplemente es lana. So this is like the absolute. Pues esto es como lo absoluto. Everything is empty. Todo es vacío. It has no inherent existence. No tiene existencia inherente. From this absolute point of view, whether it looks clean or dirty or beautiful or ugly, it doesn't make any true difference because it's simply patterns of emptiness. Desde este punto de vista absoluto, si parece limpio o sucio o de una manera u otra, pues no hay realmente diferencia, porque todo se relaciona con la vacuidad. So this is the approach you will find in Mahamudra and Sokshen. Y entonces este es el enfoque que vas a encontrar en Mahamudra y en Sokshen. So if we take a break now, say for 25 minutes, Si nos tomamos un descanso ahora and de then we'll start 25 to look at minutos, the text. entonces podemos continuar después con el texto.
Okay. ¿Vale?